En esos países todavía estamos frente a un proceso cuya población reside indistintamente en área urbana o en área rural. En algunos casos, tratándose de grandes extensiones con servicios, el caso de Europa, vivir en área urbana o vivir en área rural en Europa en general tiene las mismas condiciones o similares condiciones a los que viven en las ciudades, pero no es el caso de América Latina. Y entonces es aquí donde viene la preocupación para ocuparnos, más que para quedarnos en el compungimiento, que estamos frente a una tendencia que es inexorable. Inexorable quiere decir que no la vamos a poder modificar. Hágase lo que se haga, no es un acto de buena voluntad, es un tema de tendencia, porque si yo vivo en un sitio y no tengo las condiciones naturales para poder desarrollarme a plenitud con todas las condiciones y con todas las exigencias que yo mismo me pongo y que la sociedad me pone, voy a buscarlas en otro lugar. A ver, hemos hecho, para entrar en materia, Maggie, una proyección que puede resultar preocupante cuanto menos, y estoy totalmente dispuesto a plantear la discusión. En la proyección Bolivia del año 32, en 2 censos más, vamos a tener 15 millones de habitantes. De ese 15 millones de habitantes, alrededor del 90% va a vivir en ciudades, ya lo hemos dicho, 90%. Que no es ningún escándalo si yo digo que el Uruguay en este momento, el 95% de la población ya vive en ciudades, en área urbana. Argentina 92%, Chile 89%, Venezuela 89%, Brasil 85%, Colombia 80%, y así. O sea, vamos a estar en el bloque medio de los países. Pero el dato más, aquí sí es complicado. El 60% de la población boliviana va a vivir en el departamento de Santa Cruz. Y guardo silencio un ratito. Más de la mitad de la población de los 9 departamentos van a estar viviendo en el departamento de Santa Cruz. Y voy a poner los números gruesos. De 15 millones, 9 millones vamos a vivir, los que estemos vivos del año 32, lo vamos a poder comprobar. Esto es una proyección matemática. Esto no es palabra de Dios. Esto no está escrito en piedra, esto es una tendencia. La tendencia poblacional existente en este momento, producto de los procesos migratorios, arroja un dato de esa naturaleza. Y de esos 9 millones que estarán en el departamento de Santa Cruz, sin duda alguna, la mayoría va a estar en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. El cálculo, y esto lo tomamos no solo con parámetros de lo que vaya a ocurrir en Bolivia, sino de lo que ocurre en países que tienen estas concentraciones, el caso del Perú, el caso de Venezuela, el caso de Colombia, es que la población del conurbano, para ponerle la palabra conurbano, es una ampliación de un punto urbano que se va alimentando de otras poblaciones y las va fagocitando, las va incluyendo. En este momento la ciudad de Santa Cruz está con alrededor de 1.700.000, 1.800.000 habitantes. La ciudad. Si le sumamos Cotoca, Guarnes, La Guardia, El Torno, Porongo, y este proceso de conurbación ya llega a Montero, y con el nuevo diseño de la región metropolitana va a llegar hasta Okinawa. Esa población de 1.700.000 llega a 2.200.000. Y hemos hecho hoy, ahorita. Y estamos haciendo una proyección otra vez matemática al próximo censo, numérica, sobre la base de las ciudades que tienen el mayor crecimiento de Bolivia en términos reales y en términos porcentuales, que es La Guardia, que es Guarnes, que es Montero, como está creciendo. Vamos a tener en el próximo censo alrededor de 4 millones de habitantes ya, ahora, con 11 millones. Bueno, en esa proyección vamos a tener que asumir que tenemos que prepararnos a recibir, a administrar, a dar respuesta a una población que tenemos que verla no como un avasallamiento, no como una toma del territorio frente a la desesperación o por una consigna política. Tenemos que verla como el resultado de un proceso que
es una propuesta. Finalmente, cuando yo propongo al país un modo de desarrollo en el que, más allá de las crisis que pudieran presentarse desde el punto de vista económico, en Santa Cruz siempre hay economía, no se ha dejado de pelear y de luchar para producir, y eso lo matizamos, Maggie, con las ferias, el carnaval, las magníficas, los malls, el crecimiento urbano exorbitante. Hoy, esta semana he estado en Cochabamba y en La Paz, y el efecto es exactamente el mismo cuando uno está en taxi. Parecen radios locales ofreciendo los lotes que se están ofreciendo de todas las maneras. Entonces, estamos invitando a todo el mundo a que se venga a Santa Cruz. Hay en internet, ponga por favor, el que tenga la curiosidad, en el Google, ponga Ciudades del Futuro, Santa Cruz de la Sierra, Ciudad del Futuro, y se va a encontrar con una venta en idioma, además del castellano, en inglés, de las virtudes y las cualidades que tiene este espacio que se está ofreciendo a nivel internacional. Si yo estoy poniendo en vitrina una serie de elementos que son los que faltan en otros lugares y que aquí los tenemos, entre comillas, en abundancia, aquí tenemos paz, aquí tenemos posibilidad de producción, aquí no tenemos grandes eventos, y es cierto, de naturaleza, de rompimiento de equilibrio. Aquí no hay maremotos, no tenemos mar, aquí no hay volcanes en erupción, aquí no hay terremotos, aquí no hay sequías pavorosas, aquí no hay inundaciones como se están ocurriendo en otros lugares. Y aquí se puede producir, entre comillas, los 365 días del año en la ciudad y en este contorno que es de 390.000 kilómetros cuadrados alrededor de la ciudad, del nodo de Santa Cruz. Bueno, la respuesta es absolutamente lógica y debemos ser conscientes de eso, porque cada jolgorio que armamos con carácter nacional, que lo hemos puesto en nuestros medios de comunicación, en los programas de televisión especiales, de la vida en sociedad, de la farándula, de esta descripción que realizó el premio Nobel, el peruano Mario Vargas Llosa, sobre la farándula, los oropeles de la cultura como expresión vinculada a la figuración, a la ostentación. Bueno, si en otros lugares hay sequía, si en otros lugares hay inundaciones, si en otros lugares hay dificultades con el agua, ¿a dónde me tengo que ir? A donde las cosas están bien, y las cosas están bien en Santa Cruz. Ese es el mensaje. Entonces, si yo no estoy viviendo bien donde vivo porque me falta algo, ¿a dónde me tengo que ir? A donde está todo. Pero además, de la misma manera que como funciona en el turismo, Maggie, la mejor expresión del turismo es el boca a boca. La calificación inicial que tienen los hoteles cuando uno ingresa es el que han dado los visitantes. El que va y consiguió por internet una plaza en un hotel, le da la opción luego de que ponga una estrellita a la atención. Y esas son las estrellitas que tienen los hoteles. Y eso es lo que el próximo viajero va a buscar. ¿Quién es el que tiene más estrellitas en su relación costo-beneficio en términos económicos? ¿Quién no tiene, y lo hago yo como pregunta en todas las reuniones en las que participo, por favor levante la mano el que tenga su padre o su madre que no haya nacido en Santa Cruz? Y todo el mundo levanta la mano. Ya, todo el mundo. Y está muy bien, porque esa es la expresión de lo universal. Esta es otra categoría que tiene el turismo. Recordarás que en algún momento lo hemos comentado. Es el reconocimiento y la aceptación del otro. Yo estoy invitando a mi casa a alguien para tratarlo bien. Pues si lo trato mal no va a volver. Me invitas a tu casa a almorzar y no me das una comida que corresponda al evento que me estás proponiendo, yo no voy a volver y voy a hablar mal. Bueno, en este momento ya están los parientes de todos de los 8 departamentos viviendo en Santa Cruz. Ya el aviso boca a boca está dado. Aquí se gana legalmente, informalmente e ilegalmente de todo lo que aparece, porque hay un conglomerado humano que consume, hay un conglomerado humano que necesita servicio. Incluso, mira vos, solamente como paréntesis. ¿Puedo abrir tu Claro, he conocido ya testimonios de gente joven que
ha comenzado a trabajar en la repartición pública en La Paz, que pese a tener posibilidades de seguir trabajando, porque La Paz ha sido el principal generador de trabajo en lo público, pues, ¿no? Porque está el gobierno allá, pero que pese a esas oportunidades, están buscándole cómo venirse a Santa Cruz, abriendo su oficina, su consultorio, su bufete, su empresa. Hace 2 semanas conocí a un profesional muy joven que quiere venirse con toda su familia, y no es que no tenga trabajo ahorita en La Paz. Sí. Esto hay que verlo en una perspectiva de realismo. Otra vez, esto no puede ser motivo de angustia, motivo de desesperación. Los animales utilizan el instinto como elemento de sobrevivencia. Tienen una inteligencia, pero no alcanzan la inteligencia superior humana en un elemento que se llama la prospectiva, la planificación. Los animales guardan en donde hay 4 estaciones, en primavera y en verano, las semillas, los granos que van a tener que consumir en invierno, cuando la nieve cubra todos los campos. El que no acumuló suficiente no va a poder sobrevivir 4 o 5 meses de invierno. Lo hacen por inteligencia básica, pero fundamentalmente por instinto. Esa es la historia, esos son los códigos genéticos que tienen. El hombre incorpora la planificación, el ser humano, hombre, mujer, el ser humano incorpora la planificación. Y no solo guarda, desde el punto de vista técnico, alimentos para el invierno, los procesa, hace conserva. Las conservas, el manejo, el tratamiento de los alimentos es una forma de conservación con la incorporación del sabor. Fíjate la inteligencia humana. Es el grano o es la fruta conservada para cuando no hay, en materia de estación, echa una conserva, echa un jugo, echa una compota que sirve precisamente para que dure, para que aguante. Bueno, ese elemento de inteligencia prospectiva, de planificación, es la que tenemos que recuperar a marcha forzada. Y aquí hay algunas ventajas competitivas y comparativas. Comparativas son aquellas que son de inicio. Santa Cruz tiene, el departamento, una ventaja comparativa. ¿Cuál es? Que tiene una tierra prodigiosa en materia productiva, que tiene una oferta de espacio verde, que tiene agua, que no tenemos grandes, otra vez, dificultades en el manejo de la tierra y su capacidad productiva. ¿Y cuáles son las ventajas competitivas? Aquellas que desarrolla el viviente de la zona, poniéndole un valor agregado. Ahora, Carlos, sobre eso, 2 preocupaciones. La primera, que vos ya la has señalado en varias oportunidades, cuando has comenzado a tocar este tema, la importancia del urbano, por qué tendríamos que estar pensando en ello, analizando este proceso, que es la visión, por lo menos discursiva, que tiene nuestro gobierno, el gobierno boliviano, ¿no? Que es más bien un énfasis en lo rural. Vos has planteado muchas veces esa contradicción, o sea, no estamos mirando realmente el proceso que está viviendo Bolivia, y no sé si solamente es un tema discursivo o si eso afecta de verdad a la orientación de las políticas públicas que deberían ya estar pensadas en función a esta realidad que está demostrando. Y lo segundo, que tiene que ver ya con Santa Cruz, va a haber un reto principal y muy importante para quienes administran lo público en Santa Cruz, y también para el sector privado, porque no hay nada que se pueda hacer solamente con uno de los 2 sectores, ¿no? Y me estoy acordando ahorita, por ejemplo, del problema que se está planteando con el cordón ecológico, antes con la Quinta Municipal. Hubo también un debate por el tema de la ampliación de la frontera agrícola según un estudio previo. Hay una presión ahorita, que es la presión de intereses económicos, pensando en desarrollar proyectos a cualquier costa sin tener de verdad una visión de un desarrollo sostenible. Y me voy a acordar de el Centro para la Participación y el Desarrollo Humano Sostenible, tema que vos entendés. Esas 2 preocupaciones, Carlos Hugo. Sí, a ver, otra vez, para poner en contexto, nos preocupa lo que está ocurriendo porque no lo habíamos pensado y no nos habíamos preparado, estando el proceso en desarrollo, ¿ya? ¿Cuál es el primer tema de los que estás tomando? No habíamos analizado una tendencia
de economía de escala, de costo-beneficio, de costo de inversión y de resultado, y se estaba produciendo de manera natural digo, como producto de un proceso que era la expectativa. La gente que vivía en provincia, que vivía en lugares alejados, frente a una necesidad, tiene que trasladarse hasta donde tiene un servicio. Bueno, si este traslado se repite de manera permanente por diferentes causas, se produce lo que hemos denominado una presión migratoria. La presión migratoria en Bolivia viene desde siempre. Cuando uno compara, pongo otra vez la referencia del censo del año 50. El año 50 el censo en Bolivia arrojó 26% viviendo en área urbana y 74% de los habitantes viviendo en área rural. En este momento se ha cambiado y es 75-25, casi matemáticamente. El punto de encuentro del 50% rural, 50% urbano, está entre los años 82 a 87. Fíjate, ¿qué ocurrió en Bolivia el año 82 y hasta el año 86, 87? Se produjo sequía en el norte de Potosí. Hubo una migración fortísima que produjo inclusive una convocatoria de Bolivia especial a nivel internacional para que apoyen frente a este evento. Se produjo inundaciones en el oriente. Es el Plan 3000. Santa Cruz, marzo del año 83. El elemento migratorio que genera una movilización dentro de la misma ciudad y que sirvió de referente y de crecimiento. ¿Cuánto tiene en este momento? ¿Cuál es la población de la ciudadela Andrés Ibáñez? Y fíjate, ¿de dónde sale el Plan 3000? Hablaban de 160.000, bueno, no sé. ¿Qué eran 3000? Fue una propuesta que realizó Sergio Antelo con el arquitecto Rubín de Celi, con todo el equipo que estaba en la alcaldía en ese momento, que establecieron una unidad habitacional. Sergio Antelo repetía, mínimo minimorum. Era un techo de 2 aguas, en el que había un cuarto, en el que había una cocina, un baño, un área social. Un proyecto que tenía 3.000 casas. Eso era el cálculo de los para 3.000 familias. Claro, de ahí viene el plan 3000. Era un plan 3000, habitacional de 3.000 viviendas para los que habían sido afectados por el turbión del río Piraí. Estamos hablando del año 83. Hágase la proyección, ¿qué significa 3.000 personas? Ponerle 4 por unidad, asumiendo padre, madre y 2 hijos. Haga la multiplicación alguien. 4 por 3, 12. 12, estábamos hablando de 12.000 personas. Bueno, ¿cuánto ha crecido hasta ahora? Dios santo. Bueno, más de 10 veces. Ese elemento además se acompaña en Bolivia en ese periodo con el de la hiperinflación. Recordate, el cierre una de las más altas en el mundo. Se llegó a tener hasta 32.000% de hiperinflación con un promedio de alrededor de 7.500, una de las más altas en el mundo, que obligaba con inundaciones en un lado y con sequías en otro, a trasladarse a lugares en los que se pudiera vender algo. Y después viene el 21060, el proceso del neoliberalismo, la privatización de las empresas, siguió la pérdida de los espacios productivos. Bueno, a partir de ese momento entramos a la lógica de América Latina, que era la de vivir en ciudades, por la presión que se produjo de lluvias, de inundaciones, de sequía, de ruptura de procesos económicos, etcétera, etcétera. Entonces, esa tendencia, que ahora ya estamos en condiciones de poder ponerla en perspectiva, porque tenemos 3 censos de referencia, el del 92, el 2001 y el 2012, ya podemos hacer curvas, ya podemos establecer no solo el crecimiento, proyectar un crecimiento en términos de número de población, podemos ponerle la lupa, porque Bolivia es perfecta y fácilmente estudiable. Solo tenemos 339 municipios, solo 9 departamentos, solo 112 provincias. No estamos hablando de 2.000 municipios como en el Perú. Ahora, Carlos Hugo, ¿por qué? Pero déjame terminar tu pregunta, las 2 preocupaciones. Entonces, nos hemos dado cuenta tarde de que aquí estábamos viviendo un proceso urbano que no lo hemos asumido todavía. Esta es mi insistencia. Ese es el tema, para la primera pregunta. No hemos asumido
que tenemos que vivir con categorías que son distintas a la de vivir en espacio abierto, que me obliga a tener ciertas pautas, ciertas formas de comportamiento de conglomerados humanos mayores. Cuando yo vivo en el campo, cuando yo vivo en un lugar descampado, yo no tengo que preocuparme de gritar o no gritar, de hacer bulla o no, ¿a quién voy a molestar? Cuando vivo conglomerado, yo tengo que cuidarme y debo respetar a mi vecino, porque va a trabajar lo mismo que yo al día siguiente a levantarse a las 6 de la mañana. Entonces yo no puedo poner un musicón hasta la hora que me dé la gana. No es un tema de violación de mi derecho a alegrarme. Es un elemento básico de convivencia. Yo tengo que aceptar ciertas normas. Cuando inicialmente, Maggie, cuando había la proliferación de vehículos en Santa Cruz, no habían las flechas. ¿Por qué? Porque los carretones podían ir de un lado al otro. No había posibilidad, no había riesgo de choque, de colisiones. Cuando aparecen las flechas es cuando hay la necesidad de evitar posibles accidentes. Fíjate cómo funciona la lógica. Y produjo el año 66, con el crecimiento de la ciudad que empezaba. Estaba de alcalde Castro Villazón y el oficial mayor Elías Ortiz, que hay que recordar estos dos nombres porque fueron los que iniciaron el pensamiento del desarrollo de la ciudad de Santa Cruz. Se produjo un hecho revolucionario en la ciudad que seguramente los mayores de 50, de 60 años lo recordarán, los otros no pueden porque no saben. Todas las esquinas en Santa Cruz terminaban en ángulo de 90 grados, porque esa era la construcción. Hubo una ordenanza que obligó a que se genere lo que se llama el ochave, el corte de las esquinas. ¿Y por qué tuvo que hacerse eso obligatoriamente? Porque había que darle mayor visibilidad al que estaba conduciendo un vehículo para saber si venía de la otra calle. La única esquina que no se le pudo hacer ochave fue la catedral. Porque claro, habría que cortarle a la torre, hasta arriba. Hay hasta un poema hermoso de Raúl Otero en Adiós amable vieja ciudad, que dice que el Tiluchi tuvo que irse de la ciudad porque no pudo hacerle ochave a su horno. Mira hermoso cómo lo recoge el poeta, este cambio. Bueno, ese proceso de crecimiento urbano que tiene mensajes, te decía, no era una ley seguir la flecha. Después se convirtió y ya había multa para que vaya contra flecha. La expresión contra flecha era un acto de ilegalidad, era una ruptura del orden, porque podía correr riesgo él y las otras personas que venían. Todo eso te iba obligando a asumir que habían cosas que debían hacerse de manera distinta. Se zonifican los mercados, se planifican las plazas. Cuando se plantea el Plan Techín, el año 60, para una ciudad de 70,000 habitantes en ese momento, y se hace una proyección que 20 años después la ciudad iba a tener 180,000. Ya eran 275,000 el año 76. O sea, 70,000 habitantes más 4 años antes de que se cumpla la previsión. Y esa propuesta de planificación urbana era con unidades vecinales dentro de radiales, de caminos de penetración y dentro de anillos. Esa fue una preocupación de planificación de esa naturaleza. En América Latina, planificadas de esa manera, solo hay 2 ciudades, Santa Cruz y San Pedro Sula en Honduras, porque tiene inicialmente un costo. El desarrollo normalmente de áreas urbanas es lineal, por un tema muy simple, de lógica. Vos realizás un tendido eléctrico, realizás un tendido de agua y aprovechás construir calles y construir desarrollo urbano alrededor de ese tendido. Bueno, lo que hizo Santa Cruz, lo que hizo San Pedro Sula, fue hacerlo redondo, circular, con un costo inicial, porque el círculo que se cerraba no aprovechaba totalmente las potencialidades que tenía el tendido. No sé si me estoy explicando, decímelo. Porque no, yo te estoy acompañando. David. Yo también. Bien, eso quiere decir que inicialmente tuvo un costo en materia de planificación, porque ese tendido... ¿Por qué sirve? Para que la gente entienda también por qué Santa Cruz tiene los anillos. Bueno, conforme se fue extendiendo el concepto y el criterio de anillo, eso fue ajustándose ya al crecimiento normal, porque el tendido circular
pensado en círculo, permitía que los radios que salían de ese tendido pudiera llegar a una mayor cantidad de personas. Esas son, acordate de la cieguita, que fue un escándalo en un determinado momento. Yo no sé si sabrán ahora dónde queda la cieguita. En ese momento la cieguita era una vía de salida de la ciudad en la que no había nada. Y era porque se estaban construyendo unos proyectos inmobiliarios, condominios. Y ahora ya está. Bueno, todo esto, primer dato, Maggie, tiene que ver entonces con una visión, con una perspectiva, con una proyección, que Santa Cruz siempre la tuvo desde el punto de vista de perspectiva y de proyección. Desde la década del 50, los planificadores más grandes que ha tenido Bolivia han sido cruceños. Omar Chávez, y vamos a decir solo algunos nombres, José Ortiz Mercado, Rolly Aguilera, y sigamos sumando, Óscar Serrate, Fernando Prado, Álvaro Flores, Chacho Justiniano, y todos trabajaban con las técnicas de planificación, proyectando, porque esa era la manera como era posible desarrollarse frente a una necesidad actual con otra proyectiva. Hemos roto en algún momento el elemento de la planificación no teórica, no solo conceptual, sino operativa. Y es ahí donde nos llegan estas sorpresas. Nos estamos sorprendiendo hoy, entre comillas, que vamos a tener que administrar o crear una proyección de ciudad para 2 millones de habitantes. Ya estamos atrasados. Tenemos que pensar en una ciudad, un área urbana de 4 millones. El que me diga que es para 2 millones ya se aplazó. Era hace 20 años que tendría que haberse pensado eso. Una ciudad que recibe, el dato lo han dado el otro día en un encuentro, alrededor de 2.800 vehículos por mes nuevos. A ver, estamos hablando de que hasta final de año van a haber 500.000 autos en Santa Cruz, en la zona urbana. Esta ciudad no tiene capacidad para soportar 500.000 autos. No hay posibilidad. Vamos a tener que entrar a lo que entró en 1978 Caracas. En 1978 Caracas impuso el tema de la placa de los números pares e impares. Los números pares eran ciertos días, los números impares eran otros ciertos días. Es lo que tiene La Paz en este momento. Porque no es que me estén prohibiendo mi derecho de locomoción. Se está regulando algo que si no lo hago, no voy a poder desarrollarlo. ¿Qué es lo que hacen proyectiva, planificadamente las grandes ciudades? Tener buenos servicios públicos masivos que le faciliten a las personas no moverse en auto propio. Aquí estamos a la inversa. Todo el mundo quiere tener su auto e ir a la oficina y a su trabajo en su auto y llegar y parquear a donde sea. Y la ciudad no está preparada para tener parqueos en esa dimensión y en esa proporción. Si ahora siguen aumento, no quiero perder esta idea, discúlpame, Mague. Si siguen aumentando los trufis, si siguen aumentando los micros, los pequeños unidades de transporte, estamos yendo contra natura desde el punto de vista humano. Lo que quería era apuntar, estoy todavía pendiente la respuesta de esta preocupación a nivel de lo que se piensa desde el gobierno central, pero ahorita estamos tocando la segunda preocupación que tiene que ver con lo local. Con el nuevo secretario de Movilidad Urbana lo tocamos este punto. Y lo que le planteábamos aquí en el programa era que no veíamos desde el gobierno municipal una preocupación para resolver el problema de fondo. Porque la gente quiere un vehículo propio porque no hay un transporte público decente, ¿no? En las ciudades grandes, en toda Europa y en América, en México, en Santiago de Chile, en Bogotá, y estoy yéndome a los lugares que en Buenos Aires que podemos entender rápidamente, no solo es más económico ir en transporte público, en servicio público, en metro, en metrobuses, estos sistemas eléctricos, trolebuses, le llaman también, de grandes extensión que les van sumando como vagones, pero son urbanos, porque esa es la opción de poder trasladarse en una sola unidad en movimiento una mayor cantidad de personas, que eso debe responder a una realidad objetiva. ¿Cuánta es la cantidad de gente que se mueve? ¿De dónde a dónde es que se mueve? ¿Cuánto tarda desde donde está saliendo a donde llega para ir y volver? O sea, esto es una cuestión de planificación urbana
esencial, elemental, básica, que yo tengo que demandárselo aquí a las autoridades municipales, ya no como el dato técnico de cuál es la situación en la que estamos, sino en la respuesta. Y esta ciudad y sus autoridades no nos están dando la respuesta a este tipo de temas. Y no nos las van a dar, y aquí viene un callo que hay que pisar, un huevo que hay que quebrar para hacer la tortilla. Con el modelo de organización social alrededor de los sindicatos de transportistas es imposible ordenar esta ciudad. Y lo estoy diciendo de la manera más pacífica, más amorosa, más cariñosa, porque los transportistas no son unos personajes hechos por el mal para perjudicarnos la vida. Y me estoy mordiendo la lengua de no decir algunas palabrotas. No están hechos para lograr que suframos. Tienen aspiraciones y pretensiones legítimas. Es una actividad comercial, es una actividad económica que tiene que ser regulada. El gobierno municipal de la ciudad de Santa Cruz no regula el tráfico. No tiene control ni sobre el transporte ni sobre los mercados. Responde a la lógica de los mercados, de los quienes están usufructuando los mercados desde el punto de vista económico y del transporte. Y no estoy planteándolo como conflicto, estoy planteándolo como un tema que tiene que resolverse. Mientras no se enfrente ese problema, la ciudad de Santa Cruz no va a tener una respuesta de naturaleza urbana inteligente. Quiero cerrar aquí la primera parte de tu pregunta. La segunda, a ver, siempre se dijo que en Bolivia todo lo que era sector indígena, originario, campesino era marginado, que no existía, que eran ignorados, que no se permitía que los indios entren a la plaza, que se les decía bájense de las aceras, que se les cortaba los ojos, se les sacaba los ojos para que no aprendan a leer. O sea, hay una historia, cada cual la creerá o no la creerá desde el punto de vista de su realidad objetiva. Ahí está. ¿Cómo hago yo ahora yo no me puedo hacer cargo de lo que hicieron, lo que se hizo hace 200 años atrás? No puedo hacerme cargo de lo que se hacía mal hace 50 años atrás. Yo tengo que pensar, ¿y qué tengo yo? ¿Cómo me van a juzgar de aquí a 50 años? Porque ahora sí que... por lo que yo estoy haciendo. Por lo que nos toca hacer como generación. Hemos completado, Maggie, el concepto de integralidad de la sociedad boliviana. La sociedad boliviana de blancos, de mestizos, se ha matizado con cholos, con mezcla y con una combinación que puede seguir siendo auténtica. Ya no hay razas puras. El que hable de razas puras tiene que acordarse de Hitler. No hay. Son procesos humanos de acercamiento y de cruce, porque esa es la cultura, es el aprendizaje del otro, en el que hemos tenido que aprender a convivir con el distinto. Y esto está muy bien, porque ya no puede haber discriminación y somos celosos para defender todo lo que signifique lucha contra la discriminación de sexo, de religión, de cultura, de absolutamente de todo. Eso nos lleva a reconocer que desde el punto de vista histórico hay procesos y cada proceso cumple su parte. La revolución del 52, después de la guerra del Chaco, fue un acto explosivo para la sociedad boliviana. La guerra del Chaco nos obligó a entendernos de que había, fíjate, ¿quiénes sufrieron la guerra del Chaco? La mayoría de los integrantes del ejército boliviano, obviamente, eran personas que vivían en el altiplano y en los valles, porque allá estaba la población. Santa Cruz no pesaba, Beni no existía, Pando no había en términos de departamento en tiempos de la guerra del Chaco. ¿Qué iban a aportar? Valientes, personas arrojadas, pero no cantidad, porque no había forma de... Eran quienes sufrieron la guerra del Chaco, los collas, porque fueron y se metieron a un lugar de 48 grados de temperatura, para el que no estaban habituados, para el que no lo conocían. Nos vimos obligados a mirarnos las caras, porque el que podía morir era el Camba y era el Colla juntos, en la misma trinchera, con el mismo enemigo al otro lado, que sufría exactamente igual. Esa es la guerra más estúpida que ha habido en América Latina, porque era entre dos que no querían pelearse entre sí. Los paraguayos pelearon sin odio. Y los bolivianos fuimos arrastrados por la estupidez de la política en ese momento, porque el agresor fue Bolivia, no fue Paraguay, fue Bolivia. Bueno, la guerra nos obligó a mirarnos la cara. Y después de la guerra viene la revolución del 52, el reconocimiento del otro, de la manera como se da.
Y después viene la participación popular. Esto es inentendible sin estos jalones. Y después viene Evo Morales. O sea, cada uno de estos procesos tiene una propuesta, tiene una razón explicativa, hay una causa. Ya las hemos cumplido. Ya no hay nadie fuera de la mesa del Señor en este momento. Si hay alguien excluido, tumba la puerta, ya no pide permiso, tumba la puerta. Ya hay legislación, ya existen normas, ya está la Constitución. Ahora, ¿qué hacemos con esto? Aquí es donde viene la pregunta inteligente. Porque ya no podemos, existen rémoras, todavía existen cargas que no se han terminado de resolver, se nos escapa todavía camba de mierda o colla de mierda, mientras sigamos diciendo estas palabras, querrá decir que todavía tenemos tarea por cumplir, porque hay un proceso de discriminación no solo mental, sino real y físico, y hay que cambiarlo. Pero frente a todo eso en el que ya estamos todos, ¿y ahora qué hacemos? Tenemos que empezar a leer la realidad como está, no como yo quiero, no como yo quisiera. Y el Estado boliviano está leyendo una realidad que no es la que está produciéndose en este momento en el territorio. Está leyendo el Estado boliviano una realidad originaria, indígena y campesino, que el mundo la necesita, porque necesita el buen salvaje en ejercicio de poder público, que le perdonan absolutamente todo, hasta las acusaciones que hay por territorios vinculados al narcotráfico, y se lo tienen que perdonar porque los valores que está incorporando desde el punto de vista social a nivel mundial son mayores. ¿Será que el Papa no sabe qué ocurre en el Chapare? ¿Será que la Unión Europea no sabe lo que ocurre? ¿Será que solo los gringos y la DEA saben qué es lo que ocurre ahí? Pistolas, todo el mundo lo sabe. Pero el proceso que lleva adelante desde el punto de vista social el presidente Evo Morales todavía es mayor en términos de resultados sociales que esto otro. Todavía se va a acabar. Se va a acabar. Esa es la realidad. Entonces, ¿cómo hago yo para seguir viviendo con un enfoque originario, indígena y campesino, legítimo desde el punto de vista político, legítimo desde el punto de vista social, de personas que viven en ciudades? Esta es la preguntita a la que tenemos que empezar a responder, porque mágicamente vivir del campo y trasladarse a la ciudad no se vive de manera natural en la ciudad. No, estos son procesos. Lo he repetido acá, te lo he dicho. Antanas Mockus repite, vivir en ciudad es una responsabilidad. Implica todo esto que estábamos hablando, respetar la vía, respetar a los ciclistas, respetar los espacios públicos, no hacerme y el uno y el dos donde me toque y me parezca como los animales. Significa hacer muchas cosas distintas de las que estoy haciendo. Separación de basura. Levante la mano de los que nos están escuchando en conciencia si hacen separación de basura en su casa. Levanten la mano. La respuesta es no, no hay. No existe. Levante la mano el que no detiene un trufi o un colectivo a mitad de cuadra. En cualquier lugar. Y paran. O sea, este pacto social que tenemos admite esta transgresión de manera permanente. ¿Por qué tenemos que aguantar que los mercados tengan una extensión 7 cuadras más a la redonda de donde están asentados? Eso es aguante. Eso no es pobreza. Eso no es limitación del derecho al trabajo. Ese es un atropello. Bueno, todas estas modalidades expresan una necesidad de comprensión. Aquí necesitamos un proceso de concientización, de desarrollo de conciencia, de poner en valor lo que significa vivir en ciudad. Con este solo debate nos estamos haciendo el favor más grande. Y va a venir la respuesta. Esto es dialéctico, Maggie. Aquí no hay verdades absolutas, que todo es malo y todo es bueno. No existe eso. En la historia de la humanidad son procesos dialécticos de aprendizaje. Y en ese proceso de aprendizaje hubo exclusión por parte de los blancos, hubo. ¿Ha habido una arremetida social legítima desde el punto de vista social que nos ha hecho recuerdo de esto? Sí, ya está. ¿Cuál es? Esto se llama tesis, antítesis y síntesis. ¿Cuál es la síntesis del proceso boliviano de cambio? ¿Cómo tomo la exclusión inicial de las áreas urbanas, de los culitos blancos, de la oligarquía que vivía en ciudades y sojuzgaba al indio, sojuzgaba al peón, sojuzgaba a todos los demás, de esta otra irrupción del Estado boliviano indígena, originario y campesino que ya sentó sus bases y que no nos lo podemos olvidar y no debemos olvidarnos? Pero la vida en este momento no se resuelve
con ninguna de las dos situaciones extremas. ¿Cuál es la propuesta dialéctica? Tenemos que aprender a vivir en ciudades. Este es el elemento. Tenemos que aprender a vivir los que vivimos en ciudades y tenemos que obligar a quienes nos gobiernan, del municipio, de la gobernación, de las gobernaciones, de los municipios. No estoy hablando para que nadie se ofienda. A los que nos gobiernan, a decir, señores, está muy bien todo lo que se está haciendo, pero completemos la tarea, porque si no la completamos, no vamos a poder resolver este problemita que nos los está planteando la realidad. La realidad nos está diciendo que el año 32 en Bolivia el 90% de la población va a vivir en área urbana. ¿Dónde van a estar las 36 naciones en el territorio boliviano? No nos mintamos más. Ajustémonos a la realidad. Porque si yo hablo de valorar, y está muy bien, porque el mundo está poniendo en valor las lenguas, está poniendo en valor las culturas a nivel mundial, porque se están perdiendo. Y la homogenización desde el punto de vista cultural es como la homogenización de la vida. No es buena. Tiene que haber diferencia, tienen que haber antagónicos para encontrar la crisis, el conflicto no es malo per se, es demostración de que hay cosas que se están produciendo de manera distinta. Yo no lo dejo a mi hijo con el mismo pantalón de cuando tenía 8 o 9 años, cuando ya tiene 15. Se rompe el pantalón si no se lo cambio. Y con mi hija su vestido. Entonces, ¿cómo logro? Cierro tu pregunta. Y quiero compartirte después dos mensajes que... Muy bien, cierro. Uno, necesitamos desarrollar conciencia urbana, los que vivimos en ciudades. Ya no estamos viviendo en pueblito chico, ya no hay el carretón de la otra vida, ya se fue a otro lugar el carretón de la otra vida. Ya no hay... Quedó en los cuadros. Ya. Primer pregunta, porque esto se realiza, estas realidades se logran mejor sobre la base de preguntas. ¿Cómo puedo yo desarrollar mi conciencia urbana? Porque ya estoy viviendo en ciudad. Ya no estoy viviendo en otro sitio que no se llame ciudad. Primero. Segundo, ¿cómo logro compartir esta preocupación ciudadana de lo que está ocurriendo en el mundo, pero fundamentalmente en América Latina, con quienes están gobernando nuestros espacios territoriales para poder darnos una respuesta? Te quiero compartir dos comentarios. Uno de ellos es de Eliana Torrico, está en sintonía y dice, han atravesado el Curichi y la Madre para que pase una sola línea de micro, la 35, donde se transportan 2 gatos locos y salen y entran los autos privados a la gran urbanización Ambrosio Villarreal. Una clara muestra de cómo el interés de una rosca se sobrepone a derechos de la colectividad. Y voy a hacer un énfasis con Eliana Torrico. Ella es del colectivo Árbol, es parte de la Plataforma por la Vida y el Medio Ambiente. La plataforma está tomando un rol decisivo, Carlos Hugo, en estos días con un tema central que tiene que ver con el cordón ecológico. Ya lo hizo con el tema de la Quinta Municipal. Y el otro comentario es de Leticia Jordán. Leticia nos escucha todos los sábados desde Qatar. ¿Te puedes imaginar qué maravilla el Internet? ¿Qué consecuencia y qué todos los sábados Leticia Jordán, periodista, vive allá, su esposo es piloto, nos escucha y además siempre está compartiendo. Dice Maggie, excelente entrevista, qué placer escuchar a Carlos Hugo Molina, es una disertación tremenda, una cátedra de nuestra realidad social con un interesante análisis histórico. Su análisis tiene mucha lucidez y coherencia. Felicitaciones. ¿Qué? Ah, no, Germán Claros. Increíble que ni la policía respeta la señalética. Ese es un comentario bien puntual. Pero la gente está escuchándote, Carlos Hugo, y me parece interesante. Este último punto que tocaba sobre la urgencia de tener disposición, abrirnos y a tener una conciencia urbana me parece que es central, porque estoy convencida que estos cambios o todo lo que estás planteando como una urgencia a ser tomado en cuenta, no van a ser de manera espontánea de quienes nos gobiernan o de quienes administran el espacio territorial o administran los recursos públicos. Creo que solamente es posible a través de la presión ciudadana de esa toma de conciencia. Pero a ver... Leticia dice 16:50 de la tarde en Qatar. Y 48 grados de temperatura en lugar abierto, porque con aire acondicionado vive todo el mundo. A ver, Carlos Hugo. Hay 3 condiciones y yo trato de
de dar cifras o de dar categorías que puedan ser útiles para entender, primero que son imprescindibles y luego para entender. Ahí, el que tenga interés, primero quiero decirle, esta es una investigación que lleva 5 años. Estoy midiendo mis palabras en las cosas que estoy diciendo para tener el cuidado y la previsión de contar con un respaldo cuantitativo de todo lo que estoy diciendo, ¿ya? O sea, no me estoy inventando nada, sería demasiado irresponsable. No es retórica. No, esto es absolutamente objetivo. El que tenga interés de acompañar las categorías de lo que estamos hablando acá, ponga en el buscador Google, póngalo en cualquiera. Yo lo sugiero al Google porque es ahí a donde se puede acceder más rápidamente. Y ponga ciudades inteligentes o territorios inteligentes. Le va a aparecer por la cantidad de gente que mira por San Diego, California. Y tiene un pequeño video, váyase a YouTube. Tiene un pequeño video que dura alrededor de 48 o 58 minutos, no llega a 1 hora. Tómese el trabajo de verlo para entender qué es una ciudad inteligente, qué es un territorio inteligente. Hemos estudiado esta categoría de San Diego, las categorías que hay a nivel internacional con lo que se está jugando con inteligencia, y hemos hecho una pequeña variación porque la categoría de inteligencia a nivel internacional está relacionada al uso de las redes, al uso de la internet, a la facilitación que debe tener el ciudadano, el administrado, para no tener que hacer fila. Ya no se hace fila en ningún lugar del mundo. Ese es un símbolo de subdesarrollo. ¿Por qué? Porque los trámites se hacen en línea. Ah, pero es que aquí nadie tiene internet, el internet no es bueno. Ah, pero es que la gente no tiene computadora. Bueno, hay que facilitarlo, porque es un atentado a los derechos humanos en este momento hacer fila. Es un pecado de lesa humanidad, es un delito. Tienen que pensarlo así las autoridades que nos puedan estar escuchando y nosotros como ciudadanos exigirlo. Entonces, hemos hecho una variación a la categoría de territorio, de ciudad inteligente, para decir, no es solo el uso de internet, también es el de dar respuestas oportunas a necesidades concretas. Esa es la inteligencia. Y eso puede ser hecho con internet o sin internet. ¿Ya? Bueno, ¿cuáles son las tres condiciones que técnicamente se requiere tener para que una ciudad sea inteligente? Y esto quiero decirlo desde el punto de vista académico. Voy a medir mi palabra y voy a bajar de 45 a 33 revoluciones para hablar con calma y con tranquilidad. A ver, quiere decir, para que haya una ciudad inteligente, tiene que haber un centro de inteligencia académico, lo que dicen los gringos, un think tank, un centro de ideas que esté provocando la generación de pensamiento. Cuando no hay este espacio, se produce rebeldía y se producen reacciones. Yo no puedo ver el colectivo árbol como un elemento de beligerancia. Exacto. Yo tengo que entenderlo como un acto necesario que me está dando una señal. Esta es la fiebre. La fiebre no es buena ni mala, es una señal del cuerpo para que yo le ponga atención a algo. No es una enfermedad la fiebre, es un síntoma. Yo tengo que resolver la causa que produce la fiebre y la fiebre va a desaparecer. No resuelvo el problema bajando la fiebre. Esa es la urgencia, para que no reviente el cerebro, para que no reviente el cuerpo. Pero tengo que investigar cuál es la causa que produce la fiebre. Santa Cruz, Bolivia, vamos a focalizarnos en Santa Cruz, necesita la multiplicación de centros de investigación y de pensamientos que generen conciencia crítica. Esta es una demanda a las universidades. Urgente. Esta es una demanda al reconocimiento de colectivos como el árbol, como los que están trabajando en temas ambientales, como los que están defendiendo a los animales, como a la Revolución Jigote. La Revolución Jigote es el desperdicio social más grande que tiene la sociedad en Santa Cruz. Y lo digo así, es un desperdicio, porque no está logrando cumplir la razón de su existencia de ser multiplicador de conciencia, porque se quedó a medio camino entre la idea y el ejercicio del poder, y al pelearse con el poder, se jodió. No lo invitan. O sea, a quien está trabajando los temas, porque Revolución Jigote no es la invención de Choco Prado. Esa es la habilidad y la capacidad. Esto viene de Sedure. ¿Quién está detrás de Sedure? Y no digo detrás escondido, es el antecedente. Está Fernando Prado.
uno de los planificadores urbanos más respetados en América Latina, que diseñó y que pensó, todo el tiempo escribe Fernando Prado, ojalá me estuviera escuchando para que sepa el agradecimiento que debemos tenerle todos los que vivimos, los gestantes y habitantes, se decía en algún determinado momento. Porque eso es llamar la atención, no es el responsable del mal, no es el mensajero al que hay que castigar y hay que asesinar, hay que escucharlo porque nos está diciendo algo y no lo hemos escuchado suficientemente. Entonces, primer condición para que exista un territorio, una ciudad inteligente, la existencia de un centro académico que puede ser o necesita ser una universidad, las carreras de arquitectura, las carreras del hábitat, todo lo que esté vinculado a los problemas puntuales y concretos que deben pasar de la trinchera a la tribuna, para decirlo de alguna manera, de la protesta a la propuesta, que se lo viene repitiendo todo el tiempo. La segunda condición de un territorio inteligente es la existencia de un actor dinámico que produzca excedente. A ver, ¿qué quiere decir esto? Si yo quiero lanzar una propuesta de turismo, ¿a quién tengo que escuchar? Tengo que escuchar a los actores que están invirtiendo en turismo. Tengo que escuchar a los hoteleros. No hay turismo solo porque hay un buen paisaje. Tengo que escuchar a los transportistas que están haciendo el transporte de los turistas. Tengo que escuchar a las agencias de viajes que están peleándose por los costos económicos tan altos que significa venir a Bolivia, significa venir a Santa Cruz. Que si las cosas le van bien a ellos, le va a ir bien a todos. Que ellos están interesados en que le vaya bien, porque si alguien hizo una inversión para construir un hotel, no es para tenerlo de bonito y sacar una foto y ponerla en internet, es para que vaya la gente. Bueno, un territorio inteligente necesita incorporar a plenitud todos los actores que tienen que ver con la dinámica productiva, económica del excedente. Fue el proceso que hizo Bogotá cuando estaba Antanas Mockus, ¿no? Claro. Siempre recuerdo la historia, como la ha contado Bernardo Toro, la capacidad que tuvo de aglutinar a todos los actores. Estaba ahí desde el empresario, el banquero, las prostitutas. Y reconozcamos cuál era la causa y cuál era la razón. Todo. Estaban saliendo, el que haya ido a Bogotá, el que hubiera estado en Bogotá antes de Antanas Mockus, era una ciudad sitiada por la inseguridad ciudadana. He conocido, el otro día estaba en Cochabamba con el que lideró la propuesta de marca País de Colombia, que salió después del momento más complicado de la guerrilla y del narcotráfico, y que se decía que era un riesgo ir a Colombia, y de ahí salió la marca País. El riesgo es que te quieras quedar. Es que te quieras quedar. Claro, es una construcción, como diría el filósofo Roberto Barbería Naya, de poner en valor el defecto. Hay que convertir el defecto en virtud, porque se estaban matando en Colombia los pichicateros, los narcotraficantes, los paramilitares, el ejército, todos se estaban echando tiros, la guerrilla, e incorporaron un mensaje tan extraordinario como ese: el riesgo es que te quieras quedar, a pesar de todo eso, por la belleza. Entonces, estamos hablando de esta segunda condición. Tiene que haber alguien que le interese, desde el punto de vista de su legítimo interés, que las cosas vayan bien. Y yo en la mente tengo diseñado una red de visitas turísticas a los mercados, porque ya lo hicimos en el mercado 4 de noviembre y funciona. Cuando se ordenan a los vendedores, se les incorpora tecnología y ellos aceptan porque se dan cuenta que esa es la manera de poder vender. El mercado 4 de noviembre atiende, hago un comercial, no me lo han pedido, pues se los hago, hasta las 10 de la noche. Voy al mercado de la 4 de noviembre. Claro. ¿Por qué? Porque la mayor venta... Tercer anillo interno, esquina Centenario. Sí. La mayor venta del día la tienen después de las 6:30 de la tarde. Porque va la gente después de trabajar a comprarle a su caserita. 40% más barato que en los supermercados con calidad directa a lo que uno le pide. Compite en venta de verduras y de frutas con el ICE Norte, que está a una rotonda más allá. Bueno, ¿por qué si el mercado 4 de noviembre pudo constituirse en un mercado turístico asumido por ellos y ecológico ambientalmente? Y ahí entró Rivepar, Salomón Rivera, con su empresa, y se lo pintó de todos colores, poniéndole el color, porque eso era necesario. Bueno, ¿por qué no hacerlo eso en todos los mercados y convertir una ruta
turística de los mercados, porque en los mercados se encuentran cosas que no se encuentran en ningún otro lugar. Hace 6 años atrás, cuando vinieron de Córdoba, Argentina, al Festival de Música, 4 años al Festival de Música Barroca, un grupo, un coro, se le dijo, como siempre se hace, ¿y a dónde quieren ir luego de las actividades oficiales? A Cumavi, dijeron. A ver, diga usted, pero si hay supermercados, si hay centros, no, a Cumavi. Porque se pueden comprar cosas y se pueden encontrar cosas más baratas y de calidad que no se la va a encontrar en otros lugares. Y 40 personas del coro que vino de Córdoba se fueron a Cumavi y salieron con 2 maletas cada uno. ¿Por qué? Porque ahí hay un atractivo, hay una ruta. Es incorporar desde el gran hotel de 5 estrellas hasta el que está vendiendo anticucho, superando la cadena de la limpieza imprescindible y del cuidado, porque esa es la que tiene que cumplir la función de la ciudad. Y tercer elemento, para que se cierre el círculo, se necesita una autoridad que favorezca la coordinación y la aprobación de políticas públicas. Y otra vez me vuelvo a Colombia. En Antioquia, la capital de Medellín, que tiene capital Medellín, elaboraron una propuesta de desarrollo, de visión, en la década del 90, a mediados finales del 90. Y dijeron que para poder lograr un desarrollo compartido entre todos, debían lograrse 4 condiciones. La primera, que la trabajen los técnicos, que sea una elaborada por quien más conoce, porque yo no le voy a dar la conducción de un avión a alguien que está saliendo de manejar un carretón. O sea, no es un tema de discriminación, es un tema de conocimiento, de saberes, de división social del trabajo. Estamos capacitados para unas cosas, unos más que otros. No es de exclusión. La sabiduría no establece más exclusión que el saber, que el conocimiento. No es un tema de edad, de plata, de ubicación geográfica, de color de piel. No. Hay imbéciles blancos, imbéciles indígenas, para ponerlo en términos humanos. Pues no tiene nada que ver una cosa con la otra. La estupidez, como la sabiduría, viene de donde está. Entonces, primer punto, que haya una propuesta construida desde el conocimiento. Segundo, para ser propuesta y coordinada con las autoridades. Segundo elemento, imprescindible. O sea, quien coordina, la palabra es coordinación, son las autoridades, porque son servidores públicos, para eso se les paga, para eso se lo elige. La tercera condición, construida con la gente. El técnico y la autoridad tienen que incorporar a la gente. Y los colombianos, en su estilo extraordinario, poético, incorporaron la cuarta. Y dice, y debe ser redactada por los poetas y los músicos. O sea, el duende que tiene que tener esa construcción debe responder a un ritmo. Mario Vincenti merece un monumento. Hay que ajustarle algunos temas de la letra, que vive el Camba, porque es exclusivamente carnavalero. Pero esa canción, ese ritmo, debe acompañar todas las reuniones, debe ser el himno. Otra vez, cambiando algunas partes de la letra, porque esa es la motivación. Ahí está el duende. Contrapunto es el duende. O sea, que es hermoso, a propósito de contrapunto, lo que escribiste hace unas horas y lo compartí. Sin ningún pretexto, puro afecto, porque a las cosas buenas hay que ponerle su lugar a donde estén. Y es un homenaje a Lalo Chávez. Pero además muy justo también, ¿no? Muy justo a Lalo Chávez por el elemento de creatividad. Me acuerdo de ellos y me acuerdo de una frase que repite siempre Monseñor Nicolás Castellano, que eso es el resultado de que son tercamente perseverantes. Eso es. Entonces, Maggie, cuando se dan estas 4 condiciones humanas, juntos con las condiciones técnicas que ya dije, un centro de inteligencia, un actor dinámico y una autoridad, y las convertimos en operación, esto es, técnicos. Los técnicos tienen que decir su palabra porque han estudiado. Yo tengo que aprender a escucharlo, porque no es discriminación que alguien me diga cómo yo puedo hacer las cosas. Pero denme la opción y el discernimiento de decir, y si lo hiciéramos de esta otra manera, y eso no es conflicto, no es duda de la autoridad, eso no es atentar contra el orden divino de la autoridad que nace de Dios, es poner en el plano humano las condiciones en las que tienen que hacerse las cosas. Y esa es con la gente. Y una autoridad que coordine.
las campañas electorales son en campañas electorales. En el ejercicio no pueden haber discursos, tiene que haber eficacia en la gestión. Y pongámosle, las horas cívicas son un modelo muy típico en Bolivia, no hay en otros lugares este modelo de empezar un acto público con el himno nacional y cerrarlo con el himno cruceño. No hay. Este es un tema muy, muy particular. En otros lugares lo que hacen es poner a alguien que baile al comienzo y a alguien que baile al final. Están incorporando el elemento de la dinámica y no es porque sean menos cívicos o menos nacionalistas o menos cruceñistas. No, es cambiar un enfoque, cambiar la hora cívica en un acto festivo. Los actos públicos debieran respetar las banderas y debieran respetar el himno y debieran dejarlo para los momentos que correspondan. Los actos públicos debieran empezar y terminar con música, con el duende, el duende simbólico, el ajayu, el asusto, como dirían en Valle Grande, la opción de poder verse reflejados en algo que interpela lo afectivo. Cuando yo cumplo con estas 4 condiciones, tengo la opción de construir ciudad, de construir empresa, de interpelar a la autoridad y decirle, señor, usted está elegido ahí y muy bien que está elegido, pero está haciendo huevadas porque no debe hacer lo que está haciendo. Escúchenos. Esta es una invitación que alguna vez, cuando estaba en campaña, en una entrevista en las últimas elecciones municipales, yo le hice a la candidata Angélica Sosa. Le dije, en Red 1, no sé si estabas vos en esa oportunidad, le digo, me acuerdo. Si usted gana, va a incorporar en el trabajo del gobierno municipal a la Revolución Jigote como señal de incorporación del distinto, del diferente, pero con ideas. Dio una respuesta políticamente formal. Pero este es el momento. El municipio, y ojalá alguien de los que esté escuchando pueda transmitirle y compartirle a la presidenta del Consejo Municipal que está administrando la ciudad en este momento casi porque es la alcaldesa en los hechos. En ejercicio, pues, ¿no? Técnicamente es así. Este es el momento de reconciliación de esta ciudad, para que no termine en confrontación, porque estamos yendo en camino a la confrontación, y eso no es bueno, porque nos vamos a terminar peleando con todos los transportistas. Vamos a terminar en pelea, cuando eso tiene que resolverse como lo hizo Antanas Mockus. Eso... Vamos a terminar peleándonos con los vendedores ambulantes que están convirtiendo esta ciudad en un mercado cuando ese no es el objeto. Vamos a terminar peleándonos con los funcionarios municipales, que ya apareció una caricatura extraordinaria, Santa Cruz de la Sierra no de la serranía, sino de una motosierra tumbando árboles. O sea, esa es la sabiduría a la que tenemos que acompañar. Carlos Hugo, los resultados de la investigación los estás compartiendo en reuniones con instituciones, va a estar colgada en el portal del CEPAD. Cortingo, si nos podés decir, porque me imagino que hay mucha gente interesada en conocer más detalles de lo que ustedes han logrado elaborar y pasar al limpio. Hay 2 procesos en curso, Maggie. Uno internacional, estamos coordinando un proceso que incluye a 6 organismos internacionales y organizaciones internacionales debatiendo el tema de ciudades intermedias en el sistema interamericano. Ya hemos tenido 2 encuentros, lo hemos comentado acá, uno en Paraguay, otro en San José de Costa Rica. Vamos a tener un tercero en junio en Miami, dentro del encuentro de autoridades locales. Vamos a tener en agosto uno en Medellín, vamos a tener uno nuevo en Extremadura en septiembre y uno grande en Santa Cruz en noviembre. Y esto es para decir, seamos inteligentes, ¿qué están haciendo en otros lugares que ya han resuelto los problemas? Porque te lo dije el sábado pasado, no hay problema sin solución. Ya están resueltos todos los problemas. Lo que hay que adecuar aquí es la inteligencia para ajustar a nuestra medida, a nuestro volumen, a nuestra necesidad. Ese es un camino. Eso tiene una página, www.ciudadesintermedias.org.bo. Nos están acompañando 18 académicos del sistema interamericano con sus experiencias de 14 países ya. Y el otro, de Ciudades Intermedias, la buena noticia es que luego de un diseño que tuvo 5 años desde que se inició, de una operación práctica que ha tenido 6 meses de ejecución práctica, verificando todo esto, el diseño técnico tuvo un proceso de verificación en 5 ciudades que tienen la calidad de intermedia, las identificamos: Riberalta, San José de Chiquito, Tarija, Cercado, Misque en Cochabamba y Sorata en La Paz.
Toda esta información está siendo procesada para tener una propuesta de naturaleza académica y de difusión social. Son más de 600 páginas que se han investigado, son 7 variables que se han tomado en cuenta. Es una información técnica que necesita ser decodificada. Y yo estoy ocupando estos espacios por todos lados los posibles para seguir dando manija, incorporando el elemento que es el generador de la ocupación de estos temas, es la conciencia urbana. Necesitamos entender que hablar de lo urbano no es de exclusión del indio, del indígena y del campesino, no es racista, no es discriminatorio, es comprensión, porque el campo, el área rural, tiene un papel que cumplir. Si no, ¿de dónde vamos a comer? ¿Dónde está la producción? Gracias, Maggie, de verdad. Carlos Hugo, entonces vamos a compartir, busque www.ciudadesintermedias.org.bo. La vamos a compartir, te vamos a acompañar, por suerte tengo contacto permanente con Carlos Hugo y queremos ser parte, queremos abrir espacio para cada uno de los eventos que has anunciado, Carlos Hugo Molina. Te agradezco muchísimo compartir con nuestra audiencia esta extraordinaria información, resultados del trabajo del CEPAT. Además de este acompañamiento, que es mérito tuyo, estás desde el inicio, por esa circunstancia que yo recordaba, esa coordinación de esa actividad del Colegio de Arquitectos, que fue la primera vez que nos animamos a poner estos esbozos, luego una publicación en Semanario 1 que terminó en una publicación, y yo he encontrado 2 elementos de utilidad aquí. En una de las entrevistas que vine, estaba esperando, como ahora no sé quién, Ana Carola Rojo está ahorita. Bueno, por llegar. Estaba Sofía. Sofía Salek. Sofía Salek. Bueno, la hemos incorporado a Sofía en lo conceptual porque la posibilidad, el conocimiento, la información que tiene Sofía en estos temas es extraordinaria. Y la vamos a traer. Lo es sin duda alguna. No, le reconozco una capacidad, además, un don de gente y una capacidad de trabajo excepcional para hacer con la delicadeza que solo una persona que ha vivido lo que ella ha vivido, y ahí nos hemos encontrado en el espacio, para decir, aquí hay que hacer algo distinto desde el punto de vista urbano. Y la segunda, me lo encontré acá la semana pasada, Jorge Medrano. Perdón, ella pone, aparte de lo técnico, esa parte de poesía que vos estabas diciendo. Sí. Solo ese paréntesis. Y lo encontré aquí a Jorge Medrano, y quiero decir que ya fui a la oficina de Cotas, tengo un nuevo aparato celular. ¿Dónde estás? Mostrarlo. De acuerdo a la... O sea que fue efectivo. Fue efectivo, lo busqué a él y me dio todas las... Es un Samsung. Ojalá que Jorge esté escuchando. El sábado pasado lo acompañó toda su familia en la entrevista que compartimos al vivo por Facebook. Muy bien, Maggie. Y ahora el tercero, por favor, el sabor de horneados únicos, ¿no? Esto hay que agradecerle a Rubén Darío Suárez Arana, hay que a doña Luz Marina, a su madre, porque realmente... y a Marina, la hija, que es el motor ahorita central para que siga horneados únicos. Lo que pedí la semana pasada se hizo, se multiplicó con creces acá. Muchas gracias, Maggie. Gracias. Muy bien, nos vamos a ir al corte, seguimos con Citarrosa, ¿verdad?